Ahí volvemos a grabar. Bien, una cosita más respecto, o dos cositas más respecto del modelo paternalista, que era el que acabamos de ver. Primero, el modelo paternalista, perdón, primero un ejemplo más que podría ser el modelo paternalista aplicado al consumo de estupefacientes. Intenten hacer ustedes el ejercicio de un Estado paternalista que prohíbe el uso de estupefacientes. Piensen que en el perfeccionismo la prohibición del uso de estupefacientes va a estar directamente vinculada a no es moralmente admisible, silénciense por favor, no es moralmente admisible el uso de estupefacientes, ¿no? Ahí no va a haber más que eso, en el perfeccionismo. Ahora, en el paternalismo, ¿por qué razones me prohibiría o criminalizaría o limitaría el uso de estupefacientes? Para consumo personal estamos hablando. Si otra cosa es el comercio. Por la salud pública, porque diría lo mismo, parecía el ejemplo que ponía Alejandro, que ocuparía hospitales, porque es como cualquier tipo de adicción, traería otros problemas de salud, digo yo, ¿eh? Como pasaría con el alcohol o con otro tipo de droga, que son lo mismo, pastillas. Riesgo de vida. Yo creo que sí, para protegerlo, y es porque podría decir un Estado paternalista, el consumo de estupefacientes y la adicción que genera, o que podría generar en ciertos casos, digamos, no es que siempre el consumo de estupefacientes genera adicción, pero la adicción que puede generar hace que la persona pierda libertad, pierda voluntad para ejercer su plan de vida. Ya no tiene la misma libertad y autonomía para ejercer su plan de vida, porque la adicción, ¿sí?, hace que no tenga esa misma libertad. Si yo soy adicto a algo, no tengo la misma libertad, porque voy a estar con toda mi energía, con toda mi voluntad puesta en esa adicción, y voy a perder la claridad para tomar mis decisiones de vida, más sobre todo con tema de estupefacientes, que encima el estupefaciente mismo nubla la voluntad. Si yo no soy consciente del mismo modo ante determinados estupefacientes. No quiero generalizar ni hacer apología en contra de los estupefacientes para nada, porque no es mi postura, pero digo, poniéndome en la postura del paternalismo es, yo como quiero, voy a interferir un poco la autonomía del individuo, pero para cuidarlo, y ese cuidado tiene que ver con que ejerza su plan de vida autónomamente. Yo quiero que ejerza su plan de vida, y para eso lo ayudo a tomar decisiones. No quiero que tomes malas decisiones, como un padre. Piensen en la cabeza de un padre y una madre. No quiero que tomes malas decisiones en tu vida. Estás por dejar la facultad, no te voy a dejar que dejes la facultad, porque esa facultad te va a ayudar a tener un plan de vida mucho mejor en tu futuro, y que es el que vos querés además, pero hoy no te podés dar cuenta. Entonces, no te voy a dejar que dejes la facultad, te voy a poner incentivos para que vayas todos los días, te levantes a las 6 de la mañana y vayas a la facultad. ¿Sí? Lo mismo quiere hacer el Estado paternalista. No, vos querés ser un exitoso arquitecto y estás por entrar digamos, estás consumiendo demasiados estupefacientes. No quiero limitar eso, porque esas decisiones te van a llevar a una adicción que no van a poder hacer que logres tu objetivo, que es ser un gran arquitecto. Por poner un ejemplo tonto, el Estado obviamente no toma las decisiones en base a uno, toma las decisiones en base a la generalidad, pero ¿se entiende? Entonces lo hace para cuidarlo. Profe, otro ejemplo puede ser la limitación del consumo de alcohol a los menores de 18. También, bueno, sí, también ahí hay límites etarios con los estupefacientes, también hay propuestas para que sea eso, para que protejan a cierto grupo que todavía, por el grado de desarrollo que tiene ese grupo, ¿sí?, los niños, niñas, adolescentes, y evitemos que caigan en el consumo de alcohol, en el consumo de estupefacientes, porque tienen menos herramientas desarrolladas para defenderse. Es un gran ejemplo. Un niño, niña, adolescente, y no va a tener las mismas herramientas que un adulto para no estar tomando vino, cerveza y lo que sea las 24 horas del día como un adulto, que además tiene otras obligaciones que cumplir que lo obligan a no hacerlo, o en algunos casos lo obligarían a no hacerlo. ¿Se entiende? Entonces soy paternalista, lo cuido, pero no lo cuido porque a mí me parece mal el consumo de alcohol. Lo cuido porque quiero que sea libre, quiero que ejerza su plan de vida, quiero que vaya a la escuela, que estudie, que tenga amigos, ¿sí? No que se convierta en una persona adicta. ¿Sí? Pero ven el paternalismo. Y ven cómo el paternalismo, veíamos
Entiendo que todos cuando les conté el perfeccionismo les parecía algo malo, creo. Si estamos más o menos en la misma página, si vivimos más o menos en el mismo estado, nos parecía malo. Y sí, que me digan cuál es la moral que tengo que acatar y me hace ruido. Quiero elegir yo mi propia moral. ¿Sí? El paternalismo, que puede tener fines legítimos y que además es muy común, muchas veces se puede pasar de rosca. Porque es difícil establecer el límite entre y dónde te estoy tomando esta decisión para que seas más libre o en realidad te estoy restringiendo muchísimo tu autonomía personal. ¿Cómo puedo yo identificar qué es lo que vos querés para tu plan de vida? ¿Se entiende? ¿Sí? Recuérdenme que tengo un ejemplo más vinculado con cuarentenas, pero que lo contamos, cuarentenas ahora con temas de epidemia, de COVID, pero lo hablamos cuando terminemos con el último caso. Yo les dije que les quería decir algo más sobre esto, ¿no? Sí, les quería decir algo más, me acordé. Hablo sola, perdón. El paternalismo, además, intenta, para no llegar a este punto, y esto también pasa, digamos, el liberalismo lo que promueve es que en todo caso si hay cierto paternalismo o liberalismo, que la prohibición no sea el camino. Lo que quiere el liberalismo es, la prohibición no tiene que ser el camino. Hay otras herramientas posibles, pongamos el caso de estupefacientes, para hacer que las personas decidan autónomamente. Entonces, si el liberalismo tiene que hacerle así como el pajarito que le habla al paternalismo, le dice, no le impidas consumir estupefacientes. Yo sé que vos tenés buenas intenciones, pero no le impidas consumir estupefacientes, porque estás interfiriendo en su autonomía. Genera campañas públicas para evitar adicciones, pone a disposición recursos del Estado para que la persona cuando identifique que está teniendo un problema con el consumo de estupefacientes pueda fácilmente acceder. Pone estímulos para las personas que salen de las adicciones, pero no se lo tenés que impedir. ¿Sí? Esa sería como el pajarito bueno en la cabeza hablándole al paternalismo. No se lo impidas, porque además impedirlo, además de que interfiere en la autonomía personal, puede traer otros problemas. ¿Sí? La criminalización de sobre todo estupefacientes y alcohol, se ha visto lo que ha pasado con la ley seca en Estados Unidos, digamos, trae otros problemas mucho más grandes, ¿sí? Genera contrabando, etc. Y el tercer modelo, que yo les decía que íbamos a ver 3 modelos de este vínculo con la autonomía personal, es un modelo llamado de defensa social, ¿sí? Que creo que estaba en una de lo que decían recién de por qué, cuál fue el ejemplo que dimos, no me acuerdo si fue con lo del casco, decían lo de los hospitales. El modelo de la defensa social ya no se va a basar en la restricción porque me parece que hay una moral mejor, o porque quiero cuidar tu autonomía personal y quiero que tomes decisiones más libres. ¿Sí? Sino que va a hablar directamente en posibles daños a terceros. La defensa social es, yo tengo que proteger al colectivo. Entonces, para defender al colectivo, tengo que restringirte tu autonomía personal, porque tu autonomía personal va a dañar a terceros. ¿Sí? Yo tengo que proteger al resto de la comunidad. Este es el más común, digamos, de los modelos en las normas. ¿Alguien está hablando? Sí, profe, disculpe que le interrumpa. Ejemplo, en un colectivo que es usted, no fumar arriba del colectivo, porque Claro. eso perjudicaría a terceros. Ni en colectivo ni en ningún espacio cerrado, esa norma, exactamente es eso. Es el argumento de la defensa social es, el argumento les diría que la mayor parte de las normas, ¿sí? De las normas de tránsito, el ejemplo que dimos, el semáforo, es basado en el argumento del modelo social. Yo tengo que cuidar a todos los demás que vayan a cruzar por esa calle. ¿Sí? Tengo que proteger al colectivo que se va a cruzar con este desquiciado que quiere ir a 100 km/h sin frenar. ¿Sí? Las normas vinculadas al combate de la pandemia. Intenten pensar en qué modelo encuadra. Ustedes saben, digamos, todo esto, este año y medio ya, o año y 3 meses que vamos,
muchas veces se habló, la libertad, mi libertad personal, mi autonomía, los libertarios que salieron a la calle. Sí, estaba este tema de la autonomía personal. Es el modelo social. En el último que usted dio, encuadraría el modelo social. Podría ser un poco paternalista también, pero más que todo en el social, me parece a mí. Está ahí, digamos. La base va a ser la defensa social. La pandemia no es, las decisiones que uno toma durante la pandemia no los afectan a uno mismo nada más, afectan a terceros, porque propaga un virus. Entonces, si yo restringo la circulación de personas, entonces te limito tu libertad circular y te pido que te quedes en tu casa, ¿sí? Lo hago porque si vos salís a la calle podés propagar el virus. Lo hago por cuidar a los demás. A mí no me importa si vos querés salir, no querés salir, tu libertad. Yo no te quiero restringir la libertad. Lo que quiero restringir es la circulación del virus para proteger a la sociedad. Hasta ahí diríamos defensa social. ¿Sí? Defiendo a la colectividad. Ahora, podemos ver modelos que avanzan un poquito más sobre las libertades individuales y sobre la autonomía, que quizás ya sí nos acercamos al paternalismo. Por ejemplo, primero, ¿se les ocurre a ustedes ejemplos? Sí, limitar a algunos trabajadores. ¿Cómo? Limitar a algunos trabajadores, por ejemplo, uno que no es esencial, bueno, vos quédate en tu casa, te vamos a cuidar a vos en especial porque sos mayor de edad, ejemplo que puedo llegar a poner. Bueno, sí, digamos, el cuidado, que los trabajadores se queden en su casa es porque básicamente son personas también, más allá de ser trabajadores o no, que pueden propagar el virus. Creo que estamos en el mismo ejemplo. No importa si sos trabajador o no, sos persona que puede llevar el virus a la calle. Lo que sí me hiciste acordar de un ejemplo, ¿se acuerdan en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, yo porque soy de la ciudad de Buenos Aires, pero al principio de la pandemia, la ciudad de Buenos Aires, la Reta, en algún momento se rumoreó, no llegó a pasar porque tuvo mucho rechazo, que no se iba a permitir salir a los mayores de 70 años de sus casas. Directamente, no podían salir bajo ningún concepto, ni ir al supermercado. Sí, profe, a mí me pasó, yo soy personal policial, y hubo un momento que estaban en esa duda, la gente grande, mayor, nos están prohibiendo que salgamos, decía, no puede ser. Eso ya sí es un avallazamiento directo, sí. Digamos, ¿por qué a ese grupo específico, digamos, directamente no podés salir? Y además pensando que, digamos, también reduciendo la autonomía de los adultos mayores como si no tuvieran cosas que hacer en la calle, porque son ya viejitos y ya no tienen nada que hacer, y ya tampoco son tan útiles, entonces bueno, ese colectivo lo dejo en la casa. Otro ejemplo más paternalista. Sí, perdón. Salir con un número de documento y otro día con otro número de documento. Pares un día y pares otro. ¿Eso sería paternalista o qué sería? Eso de barbijo, chicos. Hay que ver la norma cómo está establecida. Hay que verlo, porque en realidad lo que está haciendo la norma, así a prima facie, es también reducir la circulación. Habría que hacer un análisis más fino de la razonabilidad de esa norma. En realidad lo que hace es que haya en el día básicamente la mitad de las personas circulando en la calle. Entonces sigue buscando reducir la circulación. Pero les digo esto, para mí es un ejemplo que es como muy ilustrativo. ¿Recuerdan? Les digo, pues yo encima lo trabajé muy de cerquita, lo que sucedió en Formosa. ¿Sigue sucediendo? Que, bueno, primero hubo una situación de personas varadas que no podían ingresar a la provincia, y después, sobre todo en el verano, se establecieron cuarentenas y aislamientos, que sigue sucediendo eso, en centros de aislamiento bajo custodia estatal. O sea, un estadio, un club, una escuela, que es lugares para que las personas hagan sus 15 días de cuarentena o aislamiento, dependiendo si están contagiados o no están contagiados. Y tienen que dormir ahí, vivir ahí, estar ahí. ¿Y qué decía el Estado? Además de 1000 cosas, ¿no? De que lo hacía para cuidar la salud, pero decía, si yo los dejo, porque la respuesta es ¿por qué no le permitís a las personas hacerlo en su casa? ¿Y qué decía el Estado de Formosa? La respuesta era, porque no van a cumplir. Entonces los encierro, porque si no, en su casa van a salir. ¿Se entiende? En lugar, digamos, no van a cumplir la cuarentena y van a salir, se van a ir a reunir con gente y van a terminar contagiando. En lugar de dejarle respetar la autonomía de la persona, pensar que la persona además va a cumplir, se está poniendo en padre total
padre-madre total, diciendo, yo creo que la persona no va a cumplir, entonces directamente la encierro para impedirle cualquier incentivo a salir y escapar de este cumplimiento. Eso sí ya es paternalista. Ya no está enfocado, obviamente que el fin es proteger a los demás, pero lo hace por, digamos, el individuo no me va a cumplir, mi hijo no me respeta las normas. ¿Sí? Bueno, pero una parte de verdad tiene, porque realmente la gente no cumple. Pero sabe que a mí me pasó con mi papá. A mi papá lo tuvieron encerrado. No, sí, o en todo caso multar a la persona que no cumple, poner algún tipo de control en la calle para hacer que la persona que está en cuarentena y está circulando en la calle, o controles de llamados por teléfonos constantes, paso por tu casa, sobre todo en comunidades más pequeñas, digo, piensa en la ciudad de Buenos Aires, es imposible. En ciudades pequeñas, como puede ser Formosa, digo, es mucho más posible hacer un control de ese tipo. Sí. O sea, pensemos en medidas menos restrictivas, como lo mismo que hacíamos con el test de razonabilidad, pensemos medidas menos restrictivas de la autonomía. Pero, ¿cuál fue? Porque después tuvieron que abrir Formosa y empezó a terminar, se terminó un poco eso, aunque ocurre todavía, un poco se terminó y entró gente y todo. Y el resultado de Formosa hoy que llegó a tener picos de 5.000 contagiados, así que en una parte tenía, yo creo que es muy exagerado, pero en una parte tenía una razonabilidad, es decir, la gente no cumplía. Yo creo que yo no lo veo tan mal. El problema es que yo no lo veo tan mal ahí en Formosa lo que estaba pasando. Es que hay otra forma menos lesiva, como decía. Pero si vos querés que la gente se quede encerrada en su casa, dale todos los medicamentos necesarios, dale los alimentos, dale los impuestos, un montón de cosas. No le limites los gastos a lo que vos querés que va a gastar, dale lo que la persona gasta en común. Leonardo, yo creo que ahí es un poquito más profundo, porque lo que se dice es no tiene que suceder. El tema, la crítica fuerte a Formosa, digo, saliéndonos del tema, pero no quiero salirme demasiado. La crítica fuerte a Formosa fue el, digamos, no respeto de ciertos estándares. Vos no podés poner, después de 1 año y medio de pandemia, que tenés 1.800 recursos, ya aprendiste lo que es la pandemia, que el único recurso que tenés es encerrar a la gente. Y eso lo hacés desde abril de 2020 y lo seguís haciendo 10 meses después. No puede, o sea, las medidas restrictivas tienen que tener primero medidas alternativas y después un principio y un final. No puedo decir, bueno, hasta que dure la pandemia te encierro. No. Tiene que haber medidas alternativas. Y que en todo caso primero mostremos que la gente no cumple y luego entonces tomar otras medidas. Los contagios también se dieron en un aumento de contagios en todo el país, digamos, el aumento de contagios se dieron en Formosa, porque lo seguí de cerca totalmente. En Formosa se dieron con las fiestas en diciembre, y luego en marzo, cuando acá también empezó a aumentar los casos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Digo, pero ninguna otra provincia, por ejemplo, y les diría muy poquitos países, porque hubo algunos casos de países de este tipo, implementaron este tipo de medida tan restrictiva de libertad, y menos en tanto tiempo. ¿Sí? Que perdure tanto tiempo. No importa igual, el ejemplo es solo para darles un ejemplo y para que piensen a qué van las medidas. Sí, más sí, allá de si pasó están la de acuerdo, discusión. Claro, pero sí, yo lo que le decía era que a mí me pasó en el Chaco con mi papá, que estuvo, lo encerraron en un hotel que pagaron y estuvo muy grave y muy mal por COVID y sucedió en el Chaco también. O sea, quizás no se visualizó, pero sucedió y está sucediendo al día de hoy en el Chaco. Lo que pasa, sí, los hoteles tienen otros problemas. O sea, entiendo que el hotel también puede, digamos, pero acá era, digo, ¿por qué se visibilizó Formosa? Se visibilizó Formosa porque muchos de los centros eran en estadios donde había 300 personas juntas, donde había 8 personas durmiendo en el mismo lugar que ni siquiera eran de la misma familia, entonces si había un contagiado de casualidad se contagiaban entre ellos, no había baños suficientes, no había condiciones higiénicas, o sea, se visibilizó porque era un conjunto de cosas. El problema no es la medida en sí, el problema no es que pensar que las personas tienen que ir a una cuarentena en un hotel o está sí o sí prohibido, no. Era todo un problema, digo, en el caso de Formosa se visibilizó por todas esas otras cosas. Pero, profe, discúlpeme, eso no es paternalista, esa es la medida prosocial que usted referenció como última, ¿no? No, yo lo que les estaba diciendo como paternalista en este caso en particular era este argumento puntual del Estado de te encierro porque sé que no vas a cumplir, entonces te voy a cuidar, yo sé que vos no vas a cumplir, entonces ya me pongo por delante de tu voluntad para protegerte, porque sé que no vas a cumplir. Solo ese aspecto quería traer, después opinamos sobre todo lo demás.
claro que en todas estas medidas de centros de aislamiento y todo, el fondo de la cuestión era la defensa social, claro que sí, pero puntualmente esto de te meto en un centro porque si te hago hacer una cuarentena domiciliaria, no vas a cumplirla, es paternalista. ¿Sí? Yo ya te conozco, mi hijo no respeta los límites, entonces se los hago cumplir así, a la fuerza. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ya estamos casi en hora y quiero decirles algunas cositas más. Como les decía al principio, lo esencial para el respeto de la autonomía personal es esto de siempre que no dañe a terceros. Entonces lo esencial es ver qué tipo de daños son relevantes a los efectos de limitar o no limitar la autonomía personal. Y vamos a ver 4 cositas, les voy a mencionar, les voy a puntualizar 4 cosas que no tienen que ser relevantes para que el Estado interfiera en nuestra autonomía personal. ¿Sí? Y ahí me dicen ustedes si se les ocurren ejemplos. Primero, esperen que quiero, ahí está. Primero, el daño tiene que ser sustantivo, tiene que haber una afectación sustancial al tercero. No podemos estar haciendo una interferencia en la autonomía personal cuando el daño a tercero es insignificante en comparación con la centralidad que tiene la acción para el plan de vida de la persona. Si el daño que le estoy provocando al tercero, es como esto que también veíamos en el test de razonabilidad, ¿sí? de la comparación. Si el daño que le provoco al tercero es significante en comparación con lo importante que tiene para mí elegir esa acción, bueno, eso no es un daño relevante a los efectos de interferir en la autonomía personal. ¿Se entiende? Sí, vamos a poner un ejemplo totalmente absurdo. Si termina la pandemia y las provincias dijeron, che, pero al final, con esto de la pandemia, yo me di cuenta que puedo evitar que haya más gripe. Si yo les hago hacer cuarentenas a la gente que estornuda, y yo evito que haya gripe. Y ahí me están limitando mi autonomía, ¿y el daño cuál es? Que se agarre una gripe, que se van 2 días, tan grave es. Bueno, el daño es insignificante en comparación a la restricción a la libertad que es circular libremente por la calle. ¿Se entiende? Por poner un ejemplo tonto, obviamente, ¿no? Segundo, el daño que se produce por la acción en cuestión no tiene que estar vinculada a la acción de otra voluntad. O sea, tiene que ser directo el daño, no tiene que haber la interferencia de otra voluntad. Pongamos el ejemplo. Está prohibido fumar porro en una plaza. ¿Por qué? Acá lo que tenemos que ver es la razón, ¿no? La razón, como siempre, razonabilidad. ¿Por qué está prohibido fumar porro en una plaza? Porque si yo fumo, esto lo diría el argumento de la defensa social, si yo fumo en una plaza, quizás te ve otra persona y tiene ganas de fumar. Y ese va a ser el daño al tercero. Va a ser que fume porro un tercero y lo vas a dañar. Acá interfiere la voluntad de otro. Yo no le estoy dañando directamente con mi acción. Yo hago mi acción de fumar porro, el otro tiene voluntad, elige fumar porro y ahí se daña. ¿Se entiende? Interfiere la voluntad de otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Este es otro caso que no es relevante, digamos. No, esa no es una razón relevante para prohibir fumar porro. Busquemos otros, en todo caso, si querés prohibir fumar porro en la plaza, búscame otros argumentos. Ese no es relevante, porque ahí interfiere la voluntad de otro. ¿Sí? Otro de los daños no relevantes para limitar la autonomía de la persona va a ser la intolerancia. El daño no va a ser relevante cuando se vincula por la intolerancia del otro. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hace, no sé cuándo fue, hace unos años, el audio ese que se circuló de WhatsApp de la cheta de Nordelta. Mortal, sí. Creo que ¿Se lo sí. acuerdan? Sí. ¿Qué le pasaba a la cheta de Nordelta? ¿Tomaba mate? ¿Era? No. Le molestaba que tomen Sí, mate le en la molestaba que... La cheta Le de molestaba Nordelta que se por compró comer. su megacasa en la laguna de Nordelta y le molestaba que había unos cualunques en la misma laguna que ella, en la casa de enfrente o en el muelle, en lo que sea, tomando mate. Le parecía una gronchada,
usando su lenguaje. Y ella quería que el country de Nordelta prohibiera que se tome mate mirando a la laguna, para que ella no lo vea. Esto está basado en su propia intolerancia, no tiene nada que ver con un daño, es intolerancia pura. El Estado, en este caso el country, no puede poner una norma que intervenga en la autonomía de las personas de elegir dónde toman el mate en su casa, porque a la cheta Nordelta le parece intolerable. ¿Sí? Lo mismo con la homosexualidad. El Estado no debería prohibir que un hombre bese a su pareja hombre en la calle porque a mí me provoca desagrado un beso entre varón y varón. Porque soy... Sí, como pasó en San Isidro con la chica que estaba amamantando y que no la dejaban amamantar, es lo mismo. Exacto, y eso parte de la intolerancia. Eso no es un daño relevante para establecer normas restrictivas de la autonomía de la persona. ¿Sí? Y el cuarto caso va a ser el daño que se produce por la propia interferencia estatal. Y este también es el caso de los estupefacientes. Cuando el Estado criminaliza el consumo, podríamos poner como ejemplo, ¿no? Y lo podemos discutir también. Esa interferencia podría ser la que produce los daños. ¿Por qué? Y esto es parte de todo el debate de la despenalización del consumo de estupefacientes. Porque la criminalización genera la narcocriminalidad. Si las personas fueran libres de consumir, no se generaría todo el negocio y la narcocriminalidad de fondo que genera muertes, que genera mafias, etc. Sí, el Estado en ese caso lo que debería hacer es que su interferencia sea esto que decíamos, campañas publicitarias, apoyo contra las adicciones, etc. Pero cuando criminaliza, es la interferencia del Estado la que provoca el daño, que es todo el comercio ilegal del estupefaciente. O más allá del debate de los estupefacientes, piensen en la ley seca en Estados Unidos. Como pasó en Estados Cuando Unidos, el Estado interfiere y pone la ley seca, se armaron las mafias. Y la mafia generó todo lo que trajo luego la mafia. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el daño no tiene que ser producido por la propia interferencia estatal. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Sí. Bueno, hasta acá la introducción, digamos, breve a la clase de autonomía. ¿Sí? Lo que voy a hacer es, les voy a subir este material de Carlos Nino. Carlos Nino es un tantito complejo para leer, pero se los recomiendo, ¿sí? Porque hace estos análisis un poco más profundos sobre estas cuestiones, sobre este tema de autonomía. Su texto es básicamente esto que estuvimos charlando, mucho más profundo, mucho más fino, y les va a gustar, con cierta dificultad para la lectura, ya se los aviso. Se los voy a subir. Y luego nos quedan los 3 fallos que están en esta unidad, que son FAL, que habla de interrupción voluntaria del embarazo, legal del embarazo, en ese caso, porque era antes de la ley del año pasado. Albarracín y Arriola. Esos son los 3 casos de cuestiones diferentes vinculadas con autonomía. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, como les decía, los vamos a subir los fallos, así no tenemos que continuar las clases la semana que viene, y ya tienen todo el material para el segundo examen. ¿Sí? ¿Cuándo es el segundo examen? El segundo examen se los vamos a mandar cuando empiece el receso, en las próximas semanas. En realidad nosotros ya empezamos el receso. O sea, en realidad, digamos, si esta materia fuera cuatrimestral ya la habríamos terminado, como les pasa a ustedes con el resto. Por eso cortamos hasta acá, y en las próximas semanas yo por mail les voy a estar mandando el examen. Va a ser domiciliario, obviamente, van a tener el receso para elaborarlo, y luego fecha de entrega. ¿Sí? Entiendo. Sí. Ok. Va a ser otro tipo de examen. O por lo general hacemos otro tipo de examen, digamos. Hacemos en el receso un domiciliario. Entonces, para después del receso, tenemos que tener leídos los fallos de unidad 5. No. De Nino. No, para el parcial, los fallos van que a va ser a ser subidos durante el receso, antes. tienen que tener leídos los fallos. No tenemos receso. Para después del receso tienen que estar en cero. No hay receso. Te digo un par de semanas para hacer el examen. Está invadiendo nuestra autonomía, en realidad. Bueno, pero por eso estamos terminando antes. Es paternalista. Maternalista.
¿Cuándo volvemos, profesora? ¿Qué fecha volvemos? Cuando empiezan las clases en la facu, yo no me acuerdo ahora, la primera semana de agosto, creo. Sí, el 9 de agosto decía. Tienen un montón de tiempo, una semana, un mes y una semana. Y hasta quizá 15 días, depende de la fecha. Así que eso, digamos. 21 días escuché yo, ¿eh? O sea, ahora, si no tienen plan lindo de viernes, se ponen y se leen los 3 fallos, ¿sí? Que no, estudiar para el martes, jueves y el próximo viernes. Bueno, ¿no? Tenemos integradores, esta semana que viene tenemos todos integradores. Claro, la semana que viene, total. No, sí. Bueno. A otra cosa. Bueno, entonces estamos por hoy. Bueno, listo, ¿no? Nos encontramos. Nos vemos. Después. Bueno, igual me pueden escribir, igual yo les voy a escribir porque les tengo que primero mandar los fallos y ya les digo que les voy a subir material a la unidad 5. Ya están los fallos igual subidos, pero esto que les iba a subir un texto y además les tengo que mandar el examen. ¿Sí? ¿Y los PPTs? Y ¿Prometidos? los PPTs. Me he olvidado. Memoria. Sí. De lo que les interesa se acuerdan. Bueno. Sí. Ay, qué vergüenza. Bueno, chicos y chicas, descansen lo que puedan Buen durante el fin de receso y nos buenas vemos al regreso. Dale. Besos. Un abrazo a todos. Chau, chau. Gracias. Chao.